Mira, no es claro, no es fácil, porque no hay unos síntomas únicos. Una característica importante de los abusos sexuales es que normalmente no hay huellas físicas, como puede haber, por ejemplo, en los casos del maltrato físico. Digo, excepto que haya habido una violación, una cosa así, no suele haber habitualmente huellas físicas. Tampoco hay testigos, porque habitualmente el agresor tiene la suficiente habilidad como para hacerlo eso en la intimidad donde están el menor o la menor con el abusador. Entonces, es muy importante distinguir los signos de sospecha comportamental, llamémoslo así. Pero, por desgracia, estos signos tampoco son inequívocos. Quiero decir que los signos son muy variables, pero hay dos que son especialmente importantes, que son, por una parte, los cambios bruscos de conducta. Cuando una persona de repente, que es una persona pacífica, se vuelve una persona irritable, se vuelve una persona pegona, etcétera, cuando antes no lo era, eso nos debe poner en la pista de que algo le está ocurriendo. Puede ser debido a otros motivos, pero eso es un signo de alerta, cambios bruscos de conducta. Y otro aspecto muy importante también son los cambios en la sexualización del menor, bien por defecto o por exceso. Por defecto me refiero, por ejemplo, personas que de repente empiecen a adquirir unas conductas de pudor extremas cuando antes no lo tenían. Por ejemplo, a la hora de desvestirse en su habitación, a la hora de bañarse, a la hora de entrar al cuarto de baño, cosas que antes no, o cuando surge a lo mejor una imagen que vean en televisión de tipo erótico, etcétera, que de repente compulsivamente quieran cambiar de canal porque se encuentran en una situación de malestar, etcétera. O bien por exceso. Por ejemplo, pues que tengan de repente un lenguaje sexual que sea inadecuado para su edad y que sea inadecuado para lo que el niño tenía hace unos meses antes, o que de repente pues tenga un tipo de masturbaciones, por ejemplo, que antes no tenía, o una curiosidad sexual por ver revistas o por meterse en páginas web de tipo pornográfico, etcétera, que no lo tenía hasta hace unos meses. Quiere decir que el sexo, el papel de la sexualidad en ese menor o en esa menor está modificado, y ahí podemos sospechar que pueda haber un caso de abuso sexual. Pero esto con reservas, porque no es inequívoco, pero probablemente son los dos aspectos que desde mi punto de vista son más importantes. Luego puede haber otros aspectos como son el tener pesadillas, el dormir mal, el no querer ir al colegio. Puede haber ya unos síntomas muy variados, pero estos dos me parecen los más importantes. Vamos a traer indicios. Los de la educación, de educación muy pequeñita, de educación infantil, como dices, vamos a ver que hay rojeces en ano o vagina, que el niño va a tener miedo a que le quites el pañal o le cambies el pañal, va a poner resistencias. Puede ser que un niño un poco más mayor que ya controla los esfínteres haya una regresión, puede tener conductas sexualizadas, o sea, va a querer hacerte cosas a ti que le hacen a ellos, o jugar al juego del tigre o león o el zorro. He escuchado a muchos niños hablar de muchos temas, de vamos a jugar a este juego, y el juego es un juego sexualizado, quieren chuparte, quieren hacerte lo mismo que les hicieron a ellos, ¿vale? O que tiene mucho miedo a todo lo genital, a que les toques o limpies incluso con la toallita los genitales, como que tienen pánico, ¿no? Hay algo ahí que nos muestran con niños muy pequeños, sobre todo son estos síntomas corporales, no verbales, que muestran que algo está pasando ahí, ¿no? Que hay que investigar. Luego depende de la edad. En educación infantil es fundamentalmente eso, porque son niños chiquitines, ¿vale? Cuando ya en primaria ya pueden contar, ya pueden estar ausentes, ya hay más cosas. También un niño, muchos se mecen, ¿vale? Se arrancan las cejas, se muerden los labios, se les escapa el pis, falta de control de esfínteres, mucho autolesiones, autoagresión, miedo a la figura masculina o a la figura femenina, un poco dependiendo de quién, o a la gente que lleva perilla o a los hombres que llevan perilla, o a alguien que se parece al agresor de alguna forma, ¿no? Esos son los síntomas que más o menos muestran los niños pequeñitos, que son un poco con los que tú vas a trabajar. También con las comidas, que hay veces que no, las cosas que tengan que ver con que se parezca a la leche, mayonesa y cosas de esas, no las quieren ver, o que hay un cambio en la alimentación, o que no comen, de repente no comen, no coman cosas que parecen un pene, tipo salchichas, etcétera, etcétera, ¿no? Mayonesa, bechamel, leche incluso, o sea, un rechazo a todo esto, ¿no? La persona que escucha
Pues lo mejor que puede hacer la persona que escucha al niño es estar neutral, escuchar al niño con lo que tiene que poder con lo que el niño cuenta, no poner una cara de sufrimiento ni de no querérselo, sino de, cariño, esto que te pasa parece que está siendo duro para ti, vamos a buscar a alguien que nos ayude, ¿no? El recoger, acoger, contener y de alguna forma poner en comunicación de quien corresponda para poder proteger al menor, ¿no? Que todos los profesionales del entorno de la infancia deberían estar formados en la prevención y detección precoz. Y la atención, la primera atención de acogimiento, ¿vale? O sea, yo creo que todos los profesionales del ámbito de la infancia deberían tener unas pautas, unas herramientas para poder acoger esto de una forma adecuada, para que el niño se sienta acogido, para saber cómo acogerlo y derivarlo a quien corresponda en el momento, ¿no? Entonces creo que todos los profesionales que estén en contacto con niños deberían tener unas herramientas, unas pautas para aprender a hacer esto. Hay que preparar a los profesionales para poder escuchar ciertas cosas muy duras que pueden decir un niño, porque muchas veces los niños, cuando yo les pregunto por qué no lo han contado, dicen cosas como, ves, es que se iba a poner muy triste, o se estaba poniendo muy triste, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Vale? O se está enfadando mucho. Entonces el niño, cuando ve que hay una reacción excesiva por parte del adulto, se repliega y no cuenta, porque en su inocencia trata de proteger al adulto, ¿vale? Entonces creo que tiene que haber mucha más preparación por parte de los profesionales que están en el entorno del niño, porque estos profesionales son los primeros que acogen y los primeros que pueden invitar al niño a contarlo y tienen que saber cómo escucharles sin poner nada, sin meter nada, sin tampoco contaminar lo que el niño va diciendo, ¿sabes? O sea, acoger de una forma adecuada. Y esto es un proceso, no se aprende en un día. Conviene hacerlo en un taller, en un curso, algo que te ayude a verlo.